Muy buenas noches. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias y hay problemas. Hay problemas con el financiamiento, por ejemplo, de las campañas políticas. Estamos con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Hay problema? ¿El Banco Estado no quiere prestar plata a algunos candidatos? Bueno, efectivamente hay una interpretación que no es nueva, que ha tenido el Banco Estado desde hace bastante tiempo. Del año 95. Claro, y que hoy día eso sí, Tomás, se hace más evidente porque se dan situaciones que no se habían dado en otras campañas. Hoy día hay senadores, diputados en ejercicio que están candidatos presidenciales, que Carolina Goich, Guillé está complicado. Alejandro Navarro, sí. Todos también Kast. Claro, no les quieren dar plata. No, exactamente. Ha sido una tesis que en todo caso... desde mi punto de vista, yo he expresado hasta ahora una opinión personal. Creo que hay una interpretación extremadamente restrictiva de parte del Banco Estado. A ver, el artículo 60 de la Constitución Política sanciona con la cesación en el cargo a los parlamentarios, Guillé es parlamentario, Carolina Goich es parlamentario, son senadores, por ejemplo, a los parlamentarios que celebren contrato con el Estado. Y el Banco Estado es del Estado. Entonces, ¿cómo van a celebrar un contrato de mutuo, o sea, el préstamo si son parlamentarios? ¿Cesarían en el cargo? No, lo que ocurre es lo siguiente, que todas las leyes tienen una historia. En este caso la Constitución tiene una historia. Aquí, y aprovecho de inmediatamente hacer ese alcance, algunos señalan la Comisión Engel, el trabajo, las últimas modificaciones. Esta es una norma, Tomás, el artículo 21 de la Constitución de 1833, 184 años atrás, que establecía que los diputados, ¿no es cierto?, cesaban en el cargo los diputados que contrataban con el Estado, pero se estableció precisamente el tipo de contrato. A partir de eso parte, contratos de obras públicas, contratos de... entrega de determinados servicios, bien. Esto posteriormente fue modificado y se incorporó a los senadores. Todavía estamos hablando del siglo XIX. Posteriormente, en el debate de la Constitución de 1925, siguió el mismo criterio. No son todos los contratos con el Estado. Fíjate que pero ahora la Constitución no distingue. No. No distingue. No, pero sí, por algo existe la historia de la ley y es uno de los métodos interpretativos. Cuando uno lee, por ejemplo, las intervenciones en la Constitución del 80, en la Comisión Constituyente de Juan de Dios Carmona, que plantea exactamente lo absurdo de entender esta norma de carácter tan general, habría implicado, cuando en eso la mayoría de las empresas de servicio eran estatales, habría implicado que ningún senador o diputado habría podido tener agua en su casa, teléfono. Lo tendrían que haber aclarado con el financiamiento de la política, que es estatal. También aquí hay chapucería de los legisladores, que no ven el asunto, no especifican. No. Yo diría, para no ser tan drástico, diría que aquí hay dos opciones, y siempre han existido en la historia constitucional. Las constituciones que consideran hasta el detalle y las constituciones que son más escuetas y que dejan a la legislación y a su historia la interpretación. Hay candidatos definitivamente que no van a tener financiamiento del Banco Estado, porque esto no se solucionó. Yo todavía creo... ¿Tiene esperanza? Tengo esperanza. Pero ya queda poco para la elección, ya no... Pero no está... Aquí no es tan cierto esto que está en la mitad del partido, no es bueno cambiar las reglas, como he escuchado por ahí. Esto recién está partiendo. Perdón, eso lo dijo el Banco Estado. Lo dijo el Banco Estado. Y yo creo que hay que aclarar. Recién se están abriendo las cuentas para recibir los aportes de los candidatos. Y se están abriendo recién porque la ley establece plazos desde el momento que están inscritos como tales, que es cuando ganan la calidad legal de candidatos. Patricio, los bancos privados tampoco le están prestando plata. Ese es un tema... No les prestan plata. Lo conversamos con el presidente de la Asociación de Bancos. Es que ¿cómo les van a prestar plata si tienen que calcular cuántos votos van a sacar? Porque les tienen que prestar plata de acuerdo a la votación que puedan obtener. Pero es que eso, mira, hasta ahora, Tomás, desde el año 2005 a la fecha, ha existido 172 casos de bancos que han prestado con mandato a candidatos. Y ha funcionado perfectamente el sistema. Lo que ocurre es que el mandato propiamente tal, que implica que el servicio electoral dispone que tesorería, con el reembolso que tienen derecho los candidatos, paga esos créditos. Pero eso es por voto. Sí, claro, dependiendo del voto. Esa es una garantía adicional que se ha establecido primero para los candidatos y segundo para los bancos. Patricio, el problema es el siguiente. Hay que calcular más o menos cuántos votos van a sacar. Guillé, por ejemplo, dice no me pasan plata. ¿Qué tiene que hacer el banco? Bueno, ver más o menos en las encuestas cuánto podría sacar, porque si no, ¿cómo? Y resulta que el mismo Guillé descalifica las encuestas. Entonces el mismo que dice voy a sacar tantos votos descalifica las encuestas y le pide plata al banco. Es todo loco esto. A ver, pero ¿Me entiende que es loco? O sea, no, pero mire, si me permite, en un segundo, si solamente la garantía fuese los votos, yo entiendo que es una garantía demasiado soluble y voluble. Pero si es parte del sistema para que opere el financiamiento público es distinto, porque lo que tampoco se entiende mucho es que los bancos digan, a usted no le presto
de acuerdo al artículo 16, donde va a poder utilizar los fondos públicos que se establecieron como un mecanismo para sanear la relación entre el dinero y la política, pero inmediatamente le ofrezco un crédito de consumo. Patricio, ¿cómo van a hacer para chequear, para fiscalizar que no haya financiamiento extraño, oscuro, oculto, delictual? Sí. Bueno, eso ¿Lo están es haciendo? posible de descartar. Nosotros estamos haciéndolo. ¿Y cómo se hace? Los mecanismos que existen hasta ahora, ¿no es cierto?, nos permiten tener acceso a las cuentas donde se reciben los aportes de los candidatos. Ir chequeando, ir viendo la trazabilidad conforme a los gastos. Nosotros tenemos la posibilidad de solicitar impuestos internos en su momento. Lo hicimos en la Patricio, campaña municipal. ¿cómo se soluciona lo del maletín? Bueno, el maletín con plata, hay- esa parte, por favor. Mira, tal vez la única solución en eso tiene que ver, que también lo hemos estado investigando en algunas denuncias, cuando aparece demasiada propaganda respecto a lo que efectivamente se ha recibido por aporte. Es la única forma. No descarta lo del maletín. La noche va a seguir siempre siendo oscura y los maletines van a seguir siendo negros. ¿Cómo se explica lo de Sebastián Piñera, por ejemplo, que aparece pagándole a un proveedor y el proveedor recibe plata de Soquimich, año 2009? Bueno, sobre ese tema no quiero pronunciarme. ¿Pero cómo se porque explica? efectivamente- ¿Se podría producir ahora lo mismo? A ver, hoy día nosotros, el reembolso fiscal va a operar solo respecto de facturas o boletas que estén impagas. Y si opera el sistema de financiamiento a través de los bancos, que es el que estamos conversando, va a operar en la medida, ¿no es cierto?, que existan esos créditos y existan los mandatos, si se acredite la utilización de los créditos en los gastos electorales. Patricio, estamos en el mundo digital, o sea, todo es automático, todo Así es es. público. ¿Cómo se entiende que el padrón electoral esté lleno de muertos? O sea, ¿cómo es posible que los muertos en Chile para votar no estén bien muertos? A ver, O sea, de verdad, Sí. elección tras elección hay muertos. Tomás, ¿Cómo? el problema es el siguiente. Cuando tú tienes que administrar un padrón donde las personas fallecidas solamente pueden ser eliminadas por un certificado de función que otorga en este caso el servicio que está establecido para esa función, si no llega el certificado de función, y es el caso en el que estamos... Pero todo esto tiene que cruzarse, los datos Sí, están en el sí. registro No, civil, no, o sea, no, ¿cómo? no, Tomás, si el problema no es que el registro civil tenga el certificado de función, el sistema es que el registro civil no puede declarar el fallecimiento de una persona determinada o asignarlo a una persona determinada de parte del registro civil. Había un trabajo, yo quiero reconocer, tanto a los funcionarios del registro civil como del CERVEL, un trabajo casi caso a caso para asignar el fallecimiento de una persona respecto a un Patricio, elector. para explicarle a los telespectadores Sí, que claro. esto es loco. O sea, no puede ser. O sea, se pueden dar las explicaciones que quieran, O sea, pero ¿cómo? A ver, lo pongo en el caso del presidente Allende, que fue bastante doloroso para todos. El presidente Allende, 40 años después de su muerte en La Moneda, no tenía un certificado de defunción claro y hubo que hacer un trámite que lo explicó el director de Registro Civil en la época, cuando se lo solicitamos como consejo directivo, para los efectos de asignar una fallecimiento de una persona que no tenía el segundo nombre, no tenía el segundo apellido, no consideraba la oficina o el lugar de nacimiento. Aquí se dan situaciones, Pero es que personas, por ejemplo, se dan Tomás, que tantas. fallecen, personas que fallecen en el extranjero, que no tienen herencia y la familia no tiene interés en declarar, por ejemplo. No, pero son los fallecidos en Chile, está lleno. Perdón, no sabemos. Aquí puede haber fallecido en el exterior. Lo que ocurre es que aquí, y yo quiero que me des un segundo para hacer una explicación, porque se ha festinado un poco con esto que, de acuerdo al censo, vamos a hacer 17 millones y tanto de chilenos. Y de acuerdo al padrón del servicio electoral, somos 14.308.151 personas. Ahí, los que hacen la crítica no tienen en consideración a extranjeros que tienen más de 5 años de residencia y que son cerca de 300.000. No hacen mención tampoco a probablemente 500.000 chilenos que no se inscribieron para votar en el exterior y que aparecen en el padrón de Chile. Entonces yo lo que esperaría, no hagamos afirmaciones tan directas, no te lo digo a ti porque a ti no te lo he escuchado, pero no hagamos afirmaciones de ese tipo. Esperemos con calma en diciembre cuando sepamos cuántas personas mayores de 18 años hay en Chile y cuántas menores. Y ahí vemos y las cifras van a calzar. Para terminar, preguntas y respuestas rápidas, con un sí o no. Ok. En las próximas elecciones, ¿va a haber personas a las que les cambiaron el domicilio sin haberse cambiado, sin que sepan? No.
Ninguna. ¿Va a haber personas que no pueden votar porque están afiliados a un partido político sin haberse afiliado? Ninguna, como en las últimas primarias. Ninguna, porque aquí no opera el sistema de la afiliación, no una restricción. ¿Va a haber que obligue a mesas votar. fusionadas en que no se sabe cuál es la mesa como en las últimas primarias? No, a ver, ese es un tema que nosotros lo hemos conversado con las juntas electorales, no es atribuible al Por eso CERVEL. no, pero le pregunto. Creo que no, si los municipios, digamos, las juntas electorales cumplen con su función de establecer bien la señalética para los efectos de que las personas, también poniendo algo de su parte y no solamente criticando, puedan ejercer su derecho a sufragio. Gracias, Patricio. Buenas noches. Está muy bien.